Justamente para hablar de la PSU, tiene hasta cara de complicado Aldo Valle. Muchas gracias por acompañarnos, rector. A ver, una evaluación general de cómo ha sido este proceso. ¿Fue más difícil de lo que ustedes pensaban o realmente ustedes habían dimensionado que la situación iba a ser tan compleja como ha sido? Bueno, la verdad es que jamás pensamos que una medición de carácter pedagógica, académica, se transformara en un hecho político de esta envergadura, ¿no? Con las connotaciones sociales, de protesta social, no solo pacífica. Aquí no ha habido solo una disidencia o una discrepancia pública, siempre legítima por lo demás, en toda sociedad democrática. Aquí hemos pasado a vías de hecho, a actos violentos y desde luego ilícitos, que tienen, sin embargo, a mi juicio, un carácter y una motivación política. Obviamente que no previmos que la magnitud de esa transformación del carácter del hecho social de rendir una prueba cambiara, se transformara tan abruptamente en un hecho político como el que hemos observado en estos 2 días. Eso obviamente forma parte, creo yo, del contexto social y político que vive el país, y hemos hecho el esfuerzo porque las personas puedan ejercer su derecho. Lo hicimos de la manera en que habitualmente o anualmente se había hecho, tomando los resguardos y las coordinaciones necesarias. Se hizo con Carabineros, con el Ministerio del Interior, durante el mes de noviembre, durante el mes de diciembre. Recibimos informes de seguridad, estudios. La directora del DEMRE trabajó con la Subsecretaría del Interior, recuerdo perfectamente, con el subsecretario Villa, con el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el general Yáñez, y desde luego siempre una coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación. Nos reunimos semanalmente desde fines del mes de noviembre, pero bueno, así todo ha ocurrido lo que el país ha visto. Si ustedes hubieran sabido, hubieran dimensionado realmente lo que iba a pasar, ¿qué otra medida hubieran tomado? ¿Hubieran aplazado la prueba? ¿Hubiera sido bueno aplazar la prueba como pedían los estudiantes? Es difícil también luego, digamos, de los hechos, ¿no? Claro, rectificar sobre la base de contrafácticos que no tuvimos ninguna oportunidad, creo yo, de vislumbrar, ¿no? No teníamos posibilidades de aplazar. O sea, siempre hemos sido muy empáticos, hemos tratado de ser bien dispuestos con solicitudes que tienen que ver con, obviamente, una mayor igualdad y la amplitud de oportunidades para los estudiantes, sabiendo que tenemos un sistema educacional y un sistema social injusto, que tiene sus repercusiones, obviamente, en la educación. Pero atendido los plazos del proceso, esto está organizado de una manera tal que se requiere luego de unos de 3 semanas prácticamente para identificar o tabular los resultados, los puntajes, asignarlos. Se necesitan unos días de postulación. Luego, no se podía aplazar, dice usted. No lo podíamos aplazar. ¿Y entonces cuál es el plazo máximo para que sí se le pueda tomar la prueba a quienes no pudieron rendirla? Bueno, hoy día extraordinariamente necesitamos que, ojalá, y esto lo vamos a informar el día jueves próximo, esta prueba se pueda tomar dentro de los próximos 10 días, a partir del jueves, ¿no? Dentro de los próximos 10 días, porque es la única forma de poder entregar los puntajes de una vez respecto de todos los estudiantes que fueron parte del proceso. O sea, no podemos entregar unos puntajes antes y luego al segmento o al grupo, digamos, que no lo pudo dar en su oportunidad. Eso tenemos que ahora uniformarlo, y eso necesariamente significa que el periodo de postulación se va a postergar y que por lo mismo, ¿no?, el proceso de matrícula se puede ver afectado. Pero fíjese, el proceso de matrícula ya está en la primera quincena de marzo. Entonces, de verdad no teníamos más tiempo. Si lo hubiésemos tenido, tal vez hubiésemos hecho un esfuerzo por explicar que solo se podía, ¿no?, prorrogar por unos días más, pero tampoco teníamos esos días más. ¿Qué es lo que van a terminar haciendo ahora?
Claro, ahora tampoco se aseguraba, ¿no?, en ese momento. Eso le iba a preguntar yo. ¿Usted cree que si ustedes hubieran aplazado en los, no sé, 10 días que tenían de plazo, qué es lo que van a tener que aplazar ahora aproximadamente el proceso? ¿Usted cree que realmente quienes convocaron a tratar de que no se desarrollara la prueba de selección universitaria, afectarla, ¿ustedes creen que hubieran estado satisfechos con eso? No, nosotros no vimos en eso ninguna disposición, porque la petición era no por aplazar, sino porque no hubiera prueba de selección universitaria, porque las críticas son muy radicales, al menos por las declaraciones que nosotros vimos. Lo que se proponía era otra cosa, que no hubiese una prueba de selección universitaria y que se distribuyeran las vacantes solo sobre la base de ranking y de NEM. Hicimos ese esfuerzo, pero no es posible desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista matemático, porque los empates masivos que produce el ranking y que produce el NEM en carreras de alta, claro, las notas de enseñanza media, en carreras de alta demanda y en universidades de alta demanda, no permitían, en definitiva, resolver el problema de esa manera. O sea, esto tiene una complejidad también técnica que desborda la voluntad. ¿Va a ser este el último año de la PSU? Yo lo que sí diría es que es el último año en que el proceso tiene la institucionalidad que hasta ahora ha tenido, es decir, Consejo de Rectores. ¿Por qué? Porque la ley de reforma a la educación superior establece una nueva institucionalidad que radica la administración en la Subsecretaría de Educación Superior. La administración, yo le pregunto, la PSU, ¿cree usted que este debiera ser el último año? Yo creo que requiere de reformas. Los instrumentos desde el punto de vista metodológico requieren. Tanto es así que el Consejo de Rectores tiene un acuerdo en su sesión extraordinaria del 17 de abril del año 2019 en que se fija una agenda de trabajo y se fija la orientación, los objetivos de esos cambios respecto de la prueba de matemáticas, respecto de la evaluación en lenguaje y comunicación, respecto de la prueba de ciencia, respecto de los objetivos y de los propósitos que deben tener los instrumentos que se utilizan en las pruebas de admisión a la educación superior. Y eso ha estado en desarrollo. Hoy día se va a transformar en una propuesta del Consejo de Rectores al Comité de Acceso a Universidades, que se reúne ahora, convocado y presidido por el Subsecretario de Educación Superior, lo que debe ocurrir para el proceso 2021, es decir, que debe empezar a funcionar en el año 2020. Ahora, ¿es la PSU, como dicen los jóvenes, una prueba clasista que agudiza incluso las diferencias que existen en la educación entre colegios públicos y privados? Yo no sé si agudice, yo creo que sí lo que hace es que refleja crudamente, ¿no?, las asimetrías estructurales que tiene el sistema de educación en el país, porque lo cierto es que la educación en el país y su calidad depende de la capacidad de pago que tengan las personas. Esto lo hemos dicho más de una vez, lo dijimos cuando demandamos gratuidad, cuando demandamos un cambio en la institucionalidad de la educación superior, cuando demandamos una reforma sustantiva a la educación superior, y en consecuencia yo quiero desde luego ser muy consistente y muy coherente con eso. Eso es lo que hace la prueba, y entonces un instrumento efectivamente puede tal vez morigerar, corregir, pero no necesariamente superar, dejar atrás esas asimetrías estructurales del sistema escolar. ¿Es una prueba que además tenga sesgo de género? ¿Perjudica además en la forma en que pregunta a las mujeres? A mí me parece que en general los instrumentos que se diseñan a partir de unas biografías cognitivas, a partir de unos acervos disciplinarios y epistemológicos, tienen sesgos, digamos. Y obviamente que usted puede encontrar en un texto escrito sin ninguna intención de ser sexista, sin embargo, sesgos de sexismo. Cuando, por ejemplo, ¿no?, formamos en el área de las matemáticas, hay prácticas, ¿no es cierto?, que tienen un sesgo sexista. Yo le pregunto si esta prueba tiene un sesgo de género, como han dicho algunos que la comparan con exámenes similares en Estados Unidos. ¿Tiene o no, cree usted, un sesgo de género el instrumento PSU? Yo no estoy en condiciones de afirmar categóricamente que tenga un sesgo. Ahora, siempre, ¿no?, usted va a encontrar connotaciones que están dadas por quienes diseñan esos instrumentos. Quiero preguntarle, dado que sabemos que la educación que reciben en colegios públicos y privados es de distinta calidad y que quienes vienen de colegios privados tienen muchas más posibilidades de que les vaya bien en la PSU, ¿no se debió haber
por un lado, trabajar una reforma más estructural a la educación, pero mientras, porque en eso puede pasar más de una generación hasta que tenga resultados, ¿no? ¿No debió haberse antes cambiado el instrumento y haber hecho, por ejemplo, intensificado, qué sé yo, los programas de nivelación en algunas universidades, cupos especiales en otras? ¿No debió haberse cambiado también el instrumento antes para que ayudara a morigerar, para que jóvenes que tienen talento, que tienen mucho esfuerzo también detrás, pero que no han tenido un buen colegio, tengan la posibilidad también de acceder a la carrera y a la universidad que ellos realmente quieren y en donde sí pueden ser buenos alumnos? ¿No hay ahí también un mea culpa que tiene que hacerse el país por no haber cambiado, mientras ha sido una reforma que toma su tiempo, no haber cambiado antes la forma de seleccionar a los estudiantes para la universidad? ¿Es eso posible? Yo creo que se han hecho esfuerzos. Se incorporó, por ejemplo, el ranking para reconocer finalmente el desempeño independientemente del colegio al que se pertenece o independientemente de la cuna de la que se proviene. Se llevaron adelante programas de acompañamiento y acceso efectivo a la educación como el programa PASE, ¿no? Sin embargo, todos todavía tienen, a mi juicio, un impacto que no es el que se necesita. Pero además, yo creo que habría que advertir lo siguiente. Es evidente que la cobertura en educación superior en el país ha tenido una expansión favorable de inclusión. Yo por lo menos sé de una universidad de regiones, ¿no?, en que solo el 15% de su matrícula proviene de estudiantes de colegios particulares. Es decir, el 85% proviene de colegios municipales o de colegios particulares subvencionados. Y si usted mira las regiones, probablemente se va a encontrar con esa realidad. Y por lo mismo, ¿no?, el instrumento, yo no me voy a negar en ningún momento a que debe ser mejorado y a que puede ser mejorado para efectos de no reproducir simplemente esas asimetrías que hay. Pero el instrumento ha permitido una ampliación y una inclusión progresiva en la sociedad chilena. Eso también es verdad. Cuando se observa eso, las diferencias técnicas entonces sobre predictividad, por ejemplo, en la idoneidad de los acervos que acumulan los estudiantes para la educación superior, hay también otros problemas que yo creo que es importante considerar. Los sistemas, los instrumentos también tienen que dar cuenta de las condiciones en que los estudiantes acceden a la educación superior, porque si no, lo único que hace usted es diferir un problema, trasladarlo a la educación superior. Y tal vez puedo trasladarlo para que de alguna manera se nivele esa injusticia que hemos cometido como país al tener chicos estudiando en mejores y peores colegios. Quiero cerrar con una duda. ¿Tienen alguna idea, tienen ya indicios de cómo se produjo la filtración de la prueba de historia? Y si usted le puede garantizar a todos quienes no pudieron dar las otras pruebas en los días previos que van a poder rendirla y van a poder tener un proceso normal. Nosotros no tenemos antecedentes todavía acerca de cómo se pudo haber producido esta filtración. No sabemos si responde a una sustracción, si hubo, por ejemplo, fuerza en las cosas, en cuyo caso estamos más bien en presencia de un robo, ¿no? No tenemos esos antecedentes y obviamente que en los próximos días se hará la denuncia, en las próximas horas en realidad, la denuncia correspondiente, porque aquí hay recursos públicos comprometidos y por lo mismo hay responsabilidades administrativas, responsabilidades también de privados que pueden haber intervenido, haber generado esto y estemos en presencia de un ilícito con graves consecuencias. Y cómo asegurar que los estudiantes, nosotros vamos obviamente a procurar que conforme a nuestras competencias, nosotros somos una institución que concordamos en un sistema de autorregulación. Nosotros, desde luego, no tenemos sistemas de inteligencia ni sistemas de seguridad y mucho menos, ¿no? Vamos a recurrir a instrumentos represivos a efectos de asegurar, digamos, que una prueba se dé en ciertas condiciones. El orden público es casi siempre competencia de quienes se gobiernan en un país. Se nos acabó el tiempo, pero quiero entonces darle la oportunidad de ¿qué le gustaría decirle a los jóvenes de la ACES? Para cerrar brevemente, ¿qué le diría usted a los jóvenes de la ACES? Después de lo que ha ocurrido y en vista de lo que falta todavía
por ocurrir. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su juicio? El mensaje es que ojalá, ¿no? Pueda haber una agenda de trabajo, pueda haber una reunión, pero que no sea sobre la base de ultimátum, de amenazas ni de actos de fuerza, porque nadie puede finalmente respetar a otro sobre la base de ultimátum y de actos de fuerza. Ha ocurrido lamentablemente, no digo que por obra ni por incitación de ACES, porque no haría eso en ningún caso, pero lo cierto es que vimos episodios y escenas muy lamentables que implican un retroceso desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista cívico, mucho más grave que los sesgos que pueda tener la PSU. Imponerle a otro por la fuerza que no pueda ejercer un derecho, ese retroceso es mucho más grave para todo el país. Aldo Valle, muchísimas gracias por acompañarnos en un tema que vamos a seguir de cerca. Está todavía en desarrollo y obviamente queremos saber cómo se va a desarrollar finalmente. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación.